¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos llena el corazón de gozo y de alegría nuevamente al tener la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, de estar escudriñando la Escritura junto con ustedes y dejando que sea Dios el que hable y enseñe a nuestras vidas esta noche a través de su santa palabra. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, nuestros corazones se llenan de gozo, de alegría, porque es momento de ser edificados, de ser fortalecidos, de ser establecidos y afirmados por nuestro Dios a través de su santa palabra. Le invito a que abra su Biblia conmigo en esta noche en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar considerando algunas cosas del Evangelio de Marcos. Y antes de entrar en el tema que Dios quiere que toquemos y hablemos en esta noche, quiero darle las gracias a todos aquellos que están conectados a esta hora a través de nuestras redes sociales. Gracias por querer compartir con nosotros y por darse el tiempo y tener la disposición de todo corazón de dejar que la palabra de Dios instruya nuestras vidas. Seguimos el modelo, el ejemplo de la iglesia en Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que estaba siendo enseñado era conforme a la veracidad, a la verdad de Dios. Así que le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar considerando algunas cosas en el capítulo 5. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Hay una gran pregunta que se va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. El tema central y todo lo que Marcos escribe apunta a respondernos una gran pregunta. La pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Se hacen todos esa pregunta a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. ¿Quién es este que los vientos y los mares obedecen? ¿Quién es este que tiene poder para levantar a paralíticos? ¿Quién es este que tiene poder para resucitar gente? ¿Quién es este que tiene poder para salvar o sanar a endemoniados? ¿Quién es este Jesús? Y es la pregunta que nosotros encontramos a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Ahora bien, hay algo interesante. Lo que nosotros vemos reflejado en el Evangelio de Marcos y a lo largo probablemente de la mayoría de evangelios es que todos aquellos que tuvieron un verdadero encuentro con Jesús, sus vidas nunca más volvieron a ser las mismas. Y uno tiene que preguntarse el por qué. Uno tiene que preguntarse por qué aquellos que tuvieron un verdadero encuentro con Jesús, sus vidas fueron transformadas. Es por eso que le invito a que abra su Biblia conmigo en el capítulo 5 y vamos a estar considerando algunos textos o este pasaje en Marcos capítulo 5 desde el versículo 21. Sin embargo, antes de entrar al versículo 21, lo que va a suceder o lo que sucedió en el capítulo 5 desde el versículo 1 al 20 es que Jesús va a tener un encuentro con un hombre que estaba endemoniado, con un hombre que estaba fuera de sí, que si nosotros analizamos el texto, este hombre se encontraba fuera de sí, no había forma de poder detenerlo, vivía en los sepulcros, se hacía daño continuamente, lo ataban y no había cadena que pudiera resistir su fuerza. Este hombre estaba totalmente fuera de sí. Al ver a Jesús, Jesús tiene un poder inigualable. Jesús tiene un poder sorprendente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios y va a devolverle a este hombre la paz, escuche bien, la tranquilidad. Va a este hombre a volver a su juicio cabal. Va a volverle o va a devolverle Jesús a este hombre la vida.
literalmente la vida. Piense por un momento cómo era la vida de este hombre antes de Jesús. ¿Cuánto tiempo probablemente había estado en los sepulcros? ¿Cuánto tiempo viviendo fuera de sí? ¿Cuánto tiempo haciéndose daño? ¿Cuánto tiempo destruyendo su propia vida? ¿Cuánto tiempo el enemigo dominando su vida? Y al ver a Jesús, su vida cambió y cambió por completo. Va a terminar el versículo 18. Este hombre rogándole a Jesús que le deje estar con él. Este hombre va a terminar vestido, sentado, tranquilo y en su juicio cabal. Luego de haber hecho este milagro poderoso, Jesús va a atravesar de un lado al otro en el versículo 21 y ahí vamos a entrar al pasaje que queremos considerar en esta noche. Jesús va a pasar de un lado a otro, de un lado del mar al otro, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Quiero que nos vayamos metiendo en la historia, nos vayamos visualizando ese momento. Jesús acaba de devolverle la vida a un hombre endemoniado, se monta en la barca, atraviesa de un lado al otro y cuando llega al otro lado de la orilla, dice el texto que se reunió alrededor de él una gran multitud. Imagínense a Jesús rodeado de muchísima gente, al punto que él se queda junto al mar, él se queda al lado de la arena y comienza a hablarles, comienza a predicarles, comienza a enseñarles a los que estaban ahí reunidos alrededor de él. Ahora, hay algo interesante e importante, que es lo que quiero que vayamos desarrollando. En medio de esta gran multitud, había dos personas que vinieron a Jesús con una disposición diferente. Dos personas que van a tener un verdadero encuentro con Jesús y que sus vidas nunca más van a volver a ser las mismas. La primera de ellos, versículo 22, la primera persona, dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Lo primero que nos relata Marcos, o la primera persona que Marcos nos enseña, que se acerca a Jesús, que vino a Jesús, en medio de la gran multitud, dice que es este hombre principal de la sinagoga, cuyo nombre era Jairo. Vemos a este hombre que tenía un cargo importante, era el principal de la sinagoga. Y yo les pregunto a ustedes, hermanitos lindos, ¿quiénes eran o qué representaba Jesús para los miembros de la sinagoga? Jesús, para los miembros de la sinagoga, era el enemigo número uno. Ellos no consideraban las cosas que Jesús hacía, ellos se oponían con fuerza a lo que Jesús enseñaba. Ellos estaban tratando siempre de desprestigiar y negar el poder, la autoridad, la honra y el poder inigualable que tenía Jesús. Sin embargo, este hombre, aunque es uno de los principales de la sinagoga, viene y al verlo, dice que luego que lo vio, ¿qué hace? Luego que lo vio, inmediatamente, según el final del versículo 22, se postra a sus pies. Y uno tiene que preguntarse al leer este versículo 22, ¿por qué este hombre, al ver a Jesús, inmediatamente va y se postra delante de él? ¿Por qué este hombre, al ver a Jesús, va, dobla sus rodillas y se humilla en su presencia? Mira cómo comienza el versículo 23. Y le rogaba mucho, diciendo, es interesante y es importante resaltar, cuando una persona ruega, cuando una persona suplica, cuando una persona acude a otra, se postra delante de él con ruegos, con súplicas, con clamor.
¿Qué podemos identificar o ver según la actitud de este hombre y según lo que nos relata el versículo 23? Si este hombre ha venido a postrarse a los pies de uno de sus enemigos, es porque tiene una necesidad muy, pero muy grande. Hay algo que este hombre, en medio de toda la multitud que está, entiende, sabe y ve diferente a todos los demás. ¿Qué es lo que este hombre sabe, entiende y ve diferente? Mira lo que va a decir el final del versículo 23. La necesidad que este hombre tiene es que su hija, su única hija, está agonizando. Y le invito a que en esta noche usted se ponga por un momento en el lugar de este hombre. Hay veces que leemos la escritura y la leemos de una manera tan rápida que muchas veces no nos da tiempo de ponernos en el lugar de aquellos que están frente al Señor Jesús. Hágase esta pregunta. ¿Qué haría usted, aquellos que nos están viendo y escuchando a esta hora, si su hija, su única hija, se encuentra en esta condición? Si algo he podido observar, si algo he podido ver, si algo he podido escuchar a lo largo de estos días, es la preocupación, la desesperación, el miedo, la angustia de muchos al pensar solamente en la posibilidad de que algunos de nuestros seres queridos se contagien de una enfermedad que pueda llevarnos a estar cerca de la muerte. En este caso, este hombre está pasando por una situación muy, pero muy difícil. Su única hija no solamente está enferma, sino que está agonizando. ¿Qué haría usted en esa situación? ¿Qué haría usted si se encontrara en la posición de este hombre? ¿A dónde acudiría? ¿A quién acudiría? ¿Qué haría? Yo entiendo, yo sé que los padres que nos están viendo hasta ahora, que las madres que nos están viendo hasta ahora, en una situación de estas, harían lo posible o lo imposible por hacer que sus hijos no partan de este mundo. Porque si hay algo que causa dolor a nuestros corazones, es la pérdida de un ser querido. Ahora, hay algo que en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, este hombre entiende. Y es algo que usted y yo tenemos que entender y reconocer en esta noche. ¿Qué dice el final del versículo 23? Luego que este hombre le ruega, le suplica, va a decir el final del versículo 23, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Si hay algo que este hombre puede entender en medio de la dificultad, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de una fuerte tempestad, si hay algo que este hombre puede entender, es que Jesús es el único que tiene poder para ayudarle. Es el único que tiene poder para ayudarle y hacer que su hija pueda seguir con vida. ¿Qué quiero decir con esto, hermanitos? Si lo vamos a ver a lo largo del pasaje, no me quiero adelantar. Pero si hay algo que es importante que usted y yo podamos entender en esta noche, es que por más difícil que sea la situación que tú estés viviendo o estés atravesando, por más fuerte que sea el sufrimiento, el dolor, la angustia, por más grande que sea el miedo que tengas, para todas esas cosas hay una sola respuesta. Y la respuesta es Jesús. Jesús es la respuesta a cada una de nuestras situaciones. Jesús es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Jesús es la solución a cada uno de nuestros problemas.
Jesús es el refuerzo o el escudo para cada uno de nuestros miedos. Y mira lo bonito de Jesús. Jesús está, según el versículo 22, rodeado de una gran multitud. Jesús está del lado del mar. Jesús se encuentra en medio de muchísima gente, escuchándole de mucha gente que probablemente también iban a llevarle muchas solicitudes. Pero mira lo que dice el versículo 24. Al Jesús escucharle, al ver la necesidad de este hombre, va a decir el versículo 24, fue pues con él. Y le seguía, una gran multitud y le apretaban. ¿Qué podemos ver? ¿Y qué podemos sacar de la primera parte del versículo 24? ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hace inmediatamente al ver la necesidad de este hombre, al escuchar su solicitud, al ver la angustia en la que este hombre se encontraba? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 24, fue pues con él. Jesús va a ir con él inmediatamente. Jesús no le va a decir, espera un poco, en este momento no puedo. Ah, ¿quién eres tú? Principal de la sinagoga. Hace unos días me estabas persiguiendo. Jesús no va a decir eso. Jesús va a ir con él. Jesús tiene toda la disposición en el corazón. Jesús está listo, está presto, con todo su amor. Está preparado para ayudarte a ti, para ayudarme a mí, sea cual sea nuestra necesidad. Jesús tiene sus oídos atentos. Jesús está presto, está listo, está dispuesto a venir contigo, a ir contigo, a ayudarte, a socorrerte, a ampararte, a fortalecerte. Amén. Esa es la disposición que nosotros encontramos en Jesús. Esa es la disposición que nosotros vemos según el versículo 24 en Jesús. Un Jesús que está listo, que está preparado, que está dispuesto, que está esperando que tú y que yo nos acerquemos a Él. Es por eso que esta noche nuestros corazones, nuestras vidas, todo lo que somos, todo nuestro ser, tiene que venir en pos de Él, tiene que venir a Él. Tenemos que venir a postrarnos delante de Él. Amén. Amén. Versículo 24. Fue pues con Él y le seguía una gran multitud y le apretaban. La historia no va a terminar ahí porque ahora va a entrar en escena la segunda persona. La segunda persona que vino en medio de la multitud, entendiendo y viendo que Jesús era la respuesta para su necesidad. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Aparece en escena una mujer que Marcos no nos revela su nombre, pero sí nos describe ciertas características de cómo estaba viviendo, de cómo era su vida y de qué estaba atravesando. Según el versículo 25, esta mujer estaba padeciendo, estaba sufriendo de una fuerte enfermedad. La mujer estaba sufriendo de flujo de sangre. Marcos nos describe cuánto tiempo estuvo esta mujer padeciendo. Según el versículo 25, ¿cuánto tiempo había estado sufriendo? Lea conmigo. 12 años. Y podemos leerlo de manera rápida. Pero pongámonos también ahora en la posición de esta mujer. Piense por un momento, analice por un instante.
¿Qué significa o qué representa padecer de una fuerte enfermedad por un periodo tan largo como 12 años? ¿Se ha enfermado usted alguna vez? ¿Qué es lo que todos nosotros queremos desesperadamente en el momento que alguno de nosotros se enferma? ¿Qué es lo que buscamos con desesperación? Poder aliviarnos, poder sanarnos. Esta mujer lo había hecho durante 12 años. Según el versículo 26, había gastado todo lo que tenía. Imagínense por un instante, esta mujer había gastado todos sus recursos, había gastado todo su tiempo, todo su esfuerzo, todo su dinero con una sola esperanza. ¿Cuál era la esperanza que ella tenía? Poder sanarse de esta enfermedad de la que estaba siendo aquejada durante tanto tiempo. Las mujeres pueden entender un poco más el sufrimiento que representa la enfermedad que ella tenía. ¿Qué significa o qué representa para cualquier persona, o en este caso para la mujer, tener una pérdida continua de sangre? ¿Qué pasa en el cuerpo de una persona cuando continuamente está perdiendo su sangre? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los riesgos que corre? Físicamente, cuando una persona tiene pérdida de sangre, su cuerpo comienza a debilitarse, comenzamos a sufrir de otras cosas, probablemente anemia y otros dolores. La mujer, cuando está en los días de su periodo, sufre fuertes dolores. Esta mujer ha estado por 12 años sufriendo de fuertes dolores, de una pérdida de sangre continua, que está haciendo estragos y está causando muchos daños en su vida física. ¿Cuántas noches, aunque el texto no lo dice, esta mujer se acostó a dormir en medio de muchas lágrimas? ¿Cuántos días de angustia, de sufrimiento? ¿Y por qué sabemos que había angustia y había sufrimiento? Porque lo que relata el versículo 26 es que esta mujer había buscado desesperadamente la oportunidad de sanarse. Había gastado todo lo que tenía, había acudido a todo lo que estaba a su alcance, con la única esperanza de poder sanarse. Ahora, hay algo que es probablemente mucho más doloroso, que no nos lo dice el texto, pero que lo vemos en la ley. La ley nos enseña que la mujer, cuando estaba en los días de su periodo, el tiempo que durara, si duraba 7 días, la mujer tenía que mantenerse aislada, tenía que mantenerse separada. Todo lo que esta mujer en los días de su periodo tocase era o se consideraba algo inmundo. Dice la ley de Moisés que el tiempo que su periodo o su pérdida de sangre o su flujo de sangre durara, la mujer debía permanecer en la misma condición. Entonces, piense por un momento, no solamente esta mujer estaba sufriendo los dolores que lleva consigo la pérdida de sangre, sino que esta mujer estaba sufriendo el hecho de tener que ser separada, aislada y considerada de una forma inmunda. No por un día, no por una semana, no por un mes, no por un año. Estuvo así durante 12 años. Imagínense la carga, el dolor, el sufrimiento, la angustia que esta mujer tenía. Pero mira lo que encontramos en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vino por detrás, se metió en medio de la multitud y tocó su manto. Porque decía,
si tan solo tocare su manto, seré salva. Esta mujer estaba convencida de que tener un encuentro con Jesús, que verle, que tocarle, iba a cambiar su vida para siempre. Jairo entendía que si había alguien que podía ayudarle a poder levantar, sanar y salvar a su hija, era Jesús. Esta mujer entendía, sabía que el único que podía devolverle la esperanza, la vida, era el Señor Jesús. Si tan solo tocare su manto, yo sé que seré salva. El poder de nuestro Señor es tan grande, es inigualable, es incomparable. Jesús es el Dios que puede hacer de lo imposible posible. Lo que no pudieron hacer muchos durante 12 años, lo hizo Jesús en un instante. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ese es el poder de nuestro Señor Jesús. Ese es el Jesús al que nosotros seguimos. Ese es el Jesús al que nosotros servimos. Un Jesús que está listo para ayudarte. Un Jesús que tiene un poder inigualable. Un Jesús que tiene la disposición del corazón para servirte, para amarte, para socorrerte, para levantarte. Un Jesús que puede transformar tu vida en un instante. Amén. 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 ¿Por qué digo esto? Porque según el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Cómo se sintió esta mujer? Según el final del versículo 29, se sintió que estaba sana de aquel azote. Esta enfermedad la tenía azotada. Esta enfermedad la tenía turbada, la tenía preocupada, la tenía angustiada. Esta enfermedad estaba causando mucho, pero mucho daño en su vida. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le preguntan: Maestro, ¿no te das cuenta que va alrededor nuestro una gran multitud que te aprieta, que te empuja, y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué había hecho Jairo en el versículo 22? Se había postrado a los pies de Jesús. ¿Qué va a hacer esta mujer? Según el versículo 23, sabiendo lo que había sucedido en ella, vino y se postró a los pies de Jesús y le dijo toda la verdad. ¿Qué representaba para esta mujer decir toda la verdad? ¿Qué representaba para esta mujer hablar, confesar, no solamente lo que había sido hecho en ella, sino en la condición en la que ella estaba? ¿Por qué? Pregúntese por un instante, ¿a cuántas personas tuvo que tocar en medio de la multitud para poder llegar a Jesús? ¿Y en qué condición se encontraba ella? Según vimos en la ley de Moisés, tenía que estar
separada, tenía que estar aislada, nada podía tener contacto con ella no podía tocar a nadie. ¿Y por qué resalto esto? Porque hay veces, hermanitos lindos, amigos que nos está escuchando en esta noche por primera vez, hay momentos, hay veces que nosotros tenemos que estar dispuestos a todo con tal de poder llegar a estar con nuestro Señor Jesús. Hay momentos que tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios, a arriesgarnos a todo, a sobreponernos a cualquier obstáculo, a cualquier cosa que evite, que impida que nosotros podamos llegar a Jesús. Van a haber situaciones, van a haber cosas, van a haber opiniones, van a haber juicios, van a haber situaciones que van a intentar impedir que usted y que yo nos acerquemos a ese Jesús que tiene poder para transformar nuestras vidas. Jairo tuvo que arriesgarse a ir a postrarse a los pies de su enemigo número 1. ¿Sabe qué representaba que Jairo viniera a Jesús? ¿Quién era Jairo según el versículo 22? Principal de la sinagoga. ¿Sabe qué representaba que Jairo viniese y se postrara a los pies de Jesús? Lo más probable es que Jairo iba a ser expulsado de la sinagoga. Lo más probable es que Jairo iba a perder su cargo, su posición, su puesto de honor, de poder. Lo más probable es que al venir a Jesús, Jairo iba a perder muchísimas cosas que para él, antes de tener a Jesús, representaban su vida y eran muy, pero muy valiosas. Esta mujer estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida con tal de poder llegar a estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta para ti, la pregunta para mí en esta noche: ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿A qué obstáculo estás dispuesto a sobreponerte? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a perder con tal de estar a los pies de nuestro Señor Jesús? Es probable que pierdas cosas para las cuales para ti eran muy, pero muy valiosas. Pero déjame decirte que nada tiene comparación y nada tiene valor si lo medimos o lo comparamos con estar a los pies de nuestro Señor Jesús. Puedes perderlo todo, pero si lo tienes a Él, lo tienes absolutamente todo. Amén. Amén. Mira lo que va a obtener esta mujer, versículo 34. ¿Cuál es la respuesta de Jesús cuando ella se arrodilla ante Él con humildad y le confiesa toda la verdad? Versículo 34. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quedas sana de tu azote. Hija, ve y ve en paz. Queda sana, queda salva de ese azote. Y aquí en el versículo 34, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo llegó esta mujer a la presencia del Señor? Según el versículo 25, llegó padeciendo. Versículo 26, llegó sufriendo. Versículo, el que acabo de leer, versículo 33,
34, llegó siendo azotada, llegó sufriendo. ¿Cómo se va a ir esta mujer luego de estar en la presencia de Jesús? Según el versículo 34, esta mujer se fue en paz. Llegó perdida, llegó inmunda, llegó aislada, llegó sufriendo, llegó perturbada, llegó siendo azotada, llegó herida, llegó angustiada. Pero ¿cómo se va? Se va en paz, se va sana y se va salvada por el Señor. Amén. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te encuentras tú hoy? ¿Cómo llegaste esta noche en el momento que te conectaste a escuchar este mensaje con nosotros? ¿Cómo se encuentra tu vida hoy? Probablemente muchos de nosotros estamos angustiados, heridos, afligidos, llenos de miedo, sufriendo, con tristeza, con pena, con aflicción, con dolor. Muchos de nosotros estamos enfermos o muchos de nuestros familiares están padeciendo. Probablemente tu corazón está herido, probablemente tu vida está en pedazos. Déjame decirte que hoy el Señor Jesús puede hacer que te vayas, pero que te vayas en paz. Amén. Ese es el poder inigualable que tiene nuestro Señor Jesús. Un poder que puede llenar nuestra vida de tranquilidad, de paz, de alivio, de sanidad, de salvación. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una sanidad que va más allá de lo físico, que vamos a hablar al final de esta clase. Versículo 35. Y mientras él aún hablaba, la historia no termina aquí porque recuerden que Jesús va camino a la casa de Jairo. Mientras Jesús aún hablaba, ¿cuál fue la noticia que recibieron? ¿Cuál fue la noticia que llegó a invadir, a embargar el corazón y la vida de Jairo de sufrimiento, de pena, de tristeza, de angustia? Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Cuál era la esperanza que tenía Jairo? ¿Qué era lo que Jairo creía fielmente con todo su corazón cuando vino a postrarse a los pies de Jesús? ¿Cuál era la esperanza que Jairo tenía? Según el versículo 23, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo sabía, Jairo entendía, Jairo creía que Jesús tenía poder para con solo tocarla, sanarla de aquel sufrimiento, de aquella enfermedad. Jairo entendía que con solo Jesús tocarla, la niña podía salvarse. Ahora, en el momento que Jairo escucha la noticia en el versículo 35, ¿qué creen ustedes que pasó por la mente de Jairo? Su única esperanza era que Jesús pudiera sanarla. Al recibir esa noticia, la única esperanza que Jairo tenía se acaba de derrumbar en un instante. Jairo entiende que Jesús no alcanzó a llegar hasta la casa. Jairo entiende, o en su corazón, en su mente, se turba, se perturba, porque él cree que ya no hay esperanza. ¿Cuántos de nuestros corazones
a veces están como Jairo en este momento? ¿Cuántos de nuestros corazones y de nuestras vidas están como la de Jairo en este instante? ¿Cuántos de nosotros creemos que ya no hay esperanza? ¿Cuántos de nosotros creemos que ya no hay oportunidad? ¿Cuántos de nosotros la vida se nos ha derrumbado al punto de perder toda esperanza? Jesús entiende que Jairo ha perdido toda la esperanza. Jesús entiende que Jairo, su vida se ha llenado de muchísimo temor. Y póngase en la posición de Jairo por un instante. Vaya noticia fuerte la que recibió. Cualquier corazón se quebraría ante una noticia tan grande. Perder a su única hija no es algo fácil de asimilar. La vida de este hombre se derrumbó por completo. Y Jesús está ahí. Y Jesús está al lado de él. Así como está al lado de ti en esta noche. Jesús acaba de escuchar lo que se le dijo a Jairo. Y mira lo que le va a decir. No solamente a Jairo, sino te lo va a decir a ti y me lo va a decir a mí en esta noche. Versículo 36. Pero Jesús, luego que le oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La invitación que Jesús quiere hacerte en esta noche, la invitación que Jesús quiere hacerme en esta noche, es que por encima de cualquier circunstancia o de cualquier situación, por más fuerte, por más difícil que sea, no dejes de creer. Cree, confía, no tengas temor. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí contigo. Amén. Porque Jesús está ahí al lado de ti. Porque Jesús acaba de ver, acaba de escuchar, está consciente de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu angustia. Es por eso que esta noche les invitamos de todo corazón, con toda su fuerza, hoy más que nunca, a creer en ese Jesús que tiene poder, a creer en ese Jesús que tiene un poder inigualable, a confiar en Él, a venir a Él, a entregar nuestras vidas a Él sin temor. Él puede ayudarte. Él puede devolverte la esperanza, aun cuando en tu mente y en tu corazón todo esté perdido. Él puede traer paz, salvación, sanidad, esperanza de vida eterna a tu vida. Por eso, escúcheme bien, hermanito lindo, amigo que nos visita o nos oye en esta hora. Jesús es y siempre será la única respuesta para nuestras vidas. Amén. Jairo creía que ya no había esperanza. Al igual que se me viene a la mente en Juan capítulo 11, Marta y María, hermanas de Lázaro, creían en el poder de Jesús, sabían que Jesús tenía un poder inigualable, confiaban en Él, confiaban en su poder, pero cuando Jesús llega a la casa de ellas, las dos hermanas le van a decir a Jesús lo mismo. Maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermana no hubiese muerto. No se lo dicen para reprocharle, se lo dicen porque estas dos mujeres entienden que Jesús tenía poder para sanar, para levantar, para restaurar la salud de su hermano. Estas mujeres entienden que Jesús podía sanar
la enfermedad de Lázaro podía haberle evitado la muerte. Maestro, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Lo que estas dos mujeres, al igual que Jairo, no entendían, no comprendían, al igual que muchas veces usted y yo, no comprendemos, no entendemos la magnitud, lo grande del poder de nuestro Señor. Jesús no solamente podía sanar la hija de Jairo, Jesús no solamente podía haber sanado a Lázaro, sino que el poder inigualable de Jesús va mucho más allá. Jesús puede devolverle la vida, incluso a aquel que la ha perdido. Amén. Amén. Lázaro tenía 4 días. Cuando Jesús dice, muevan la piedra, las mujeres van a decir, no, maestro, ya hiede, porque es desde hace 4 días que está ahí. Alguien puede pensar físicamente que ya no hay nada que hacer luego que el cuerpo esté en el proceso de descomposición. Pero el poder de nuestro Señor es y siempre será un poder inigualable. Amén. 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 Versículo 37. Luego que le va a decir, no temas, cree solamente, dice, y no permitió que le siguiese sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de él? Porque todos los que estaban ahí habían visto a la niña muerta. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cum, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que le diesen de comer. ¿Qué va a hacer Jesús con esta niña? Jesús va a devolverle literalmente la vida. ¿Qué puede hacer Jesús contigo en esta hora? ¿Qué puede hacer Jesús contigo en este día? Jesús puede hacer contigo lo mismo que hizo con esta niña. Jesús puede devolverte la vida. Jesús puede devolverte la paz. Jesús puede traer tranquilidad. Jesús puede devolverte la esperanza, el gozo, la salvación, incluso cuando tú sientes que ya todo está perdido. Hoy más que nunca necesitamos de Jesús en nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos de su presencia. Hoy más que nunca, al igual que Jairo y al igual que esta mujer, necesitamos venir y postrarnos delante de Él. Hoy más que nunca necesitamos postrarnos a sus pies. Hoy más que nunca necesitamos creer de todo corazón. Hoy más que nunca necesitamos a Jesús para que Jesús nos quite todo tipo de miedo. Jesús es la respuesta para nuestras vidas. En Jesús hay esperanza, hay salvación, Amén. hay poder, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, pero sobre todo hay vida y vida eterna. Para terminar, brevemente, amigo que nos visita o persona que nos está escuchando por primera vez, probablemente usted esté pensando, yo hoy estoy sano, no estoy padeciendo como Jairo, no estoy padeciendo como esta mujer. Hermanitos lindos, probablemente nosotros también estemos pensando que no estamos físicamente padeciendo de ninguna enfermedad. Sin embargo, necesitamos de Jesús en nuestra vida. Amén. ¿Saben por qué? Porque hay algo, y lo vamos a ver la próxima vez que me toque dar clase. Hay algo
que es mucho más fuerte que cualquier enfermedad. Hoy el mundo tiene pavor, pánico, incertidumbre y miedo a causa de un virus. Sin embargo, hay una enfermedad que está destruyendo y matando, quitando nuestras vidas desde hace mucho tiempo, que es la enfermedad del pecado. Según Isaías capítulo 1, el diagnóstico de Dios para nuestras vidas es que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada sano en nosotros. Nuestros pecados han dañado, han enfermado nuestras vidas. Quizás físicamente estamos bien, pero espiritualmente es muy probable que muchos de nosotros estemos enfermos, estemos heridos, estemos sufriendo. La respuesta para tu enfermedad espiritual, la respuesta para nuestros pecados, la respuesta para nuestras heridas es y siempre será la cruz de Cristo, el Evangelio del Señor. En el Evangelio hay sanidad, hay perdón de pecados, en el Evangelio hay nueva vida, en el Evangelio hay esperanza y hay salvación. Es por eso que en esta noche te invito, hoy más que nunca, a buscar de todo corazón a este Jesús que puede sanarte físicamente, pero que sobre todas las cosas puede salvarte espiritualmente para que tengas vida y para que tengas vida eterna. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Si usted tiene alguna duda de cómo recibir el perdón de pecados, escríbanos por interno, que con mucho gusto le ayudaremos. La respuesta para nuestras enfermedades siempre va a ser Jesús y su cruz. Que Dios les bendiga.